Hola estudiantes, bienvenidos de nuevo a la segunda parte de nuestra lección. En esta lección, hablaremos sobre las probabilidades de un evento. Las probabilidades de un evento están dadas por la proporción del número de veces el evento ocurre, a la cantidad de veces que el evento no ocurre, o podemos decir que las probabilidades a favor de un evento son iguales a la proporción del número de resultados favorables al número de resultados desfavorables. No queremos confundir esto con la probabilidad. Recuerde que la probabilidad de un evento es igual al número de resultados favorables divididos por el número total de resultados. Echemos un vistazo a algunos ejemplos, y volvamos a la ruleta que discutimos anteriormente. Para una rueda de ruleta americana hay 38 ranuras en la foto aquí. La rueda gira alrededor, hay una pelota que rebota cuando la rueda frena la pelota en una ranura, y de nuevo hay 38 ranuras. 2 ranuras son 0, y $0 que son verdes. Las 36 ranuras restantes están numeradas del 1 al 36, medio son negros y la mitad son rojos. Enumeré todos los números que se muestran a continuación, así que para la parte A se les preguntó cuáles son las probabilidades de que la pelota caiga en una ranura par. Son múltiplos de 2 y 0 y se considera $0, así que sigamos adelante y destaquemos los números pares que tenemos: 0, 0, 2, 4, 6, 8 y así sucesivamente. Entonces, el $0 son 2 resultados favorables, y luego la mitad de los números del 1 al 36 nos dan 18 números pares más un total de 20 números pares en la ruleta, por lo que hay 25 resultados reales y 18 números impares y, por lo tanto, 18 resultados desfavorables. Por lo que las probabilidades de que una pelota caiga en una ranura de número par son 22, 18, 20 resultados favorecidos y 18. Los resultados desfavorables nos dan la razón de 20 a 18, que se puede escribir en forma de fracción, que suele ser la mejor manera de comenzar porque las razones se simplifican como fracciones. 20 y 18 comparten un factor común de 2 que nos da una relación simplificada de 10 a 9, por lo que esta es la relación de 10 a 9 que también se puede escribir con 2 puntos, y con el número 2, 10 a 9. Para la parte B, ¿cuáles son las probabilidades de que la pelota caiga en una ranura con números impares? Viene permitido favorecido y hay 20 números pares, lo que significa que hay 20 resultados desfavorables y, por lo tanto, las probabilidades de aterrizar en una ranura con números impares son 18 a 20, que simplifica de 9 a 10, que de nuevo se puede escribir de múltiples maneras para la parte 100. Son las probabilidades de que la pelota caiga en una ranura negra, por lo que mirar la ruleta nuevamente, la mitad de los números del 1 al 36 son negros y la mitad son rojos, lo que significa que hay 18 espacios negros y, por lo tanto, hay 18 resultados favorables y hay 20 espacios que no son negros allí. Son 20 resultados desfavorables, por lo que las probabilidades de aterrizar en negro son de 18 a 20, que ya sabemos se simplifica a 9 a 10. Y luego para la parte 500, ¿cuáles son las probabilidades de que la pelota caiga en una ranura negra? Que sería lo mismo que las probabilidades de que la pelota caiga en una ranura verde o roja. Bueno, hay 20 máquinas tragamonedas que no son negras, y 18 máquinas tragamonedas que son negras y, por lo tanto, las probabilidades de no otorgar préstamos a un negro serían de 20 a 18. Esto se debe a que hay 20 ranuras que no son negras, y 18 que son negras, y nuevamente esto se simplifica a 10. A las 9 que vimos antes. Y ahora echemos un vistazo al número 11. La probabilidad de que ocurra un evento es igual a 0.76 o 76. El porcentaje de la parte A era una probabilidad de un complemento o no. La probabilidad de que A no ocurra es igual al 100% menos 76%, o en forma decimal 1 menos 0.76, que es igual a 0.24 o 24% antes. Hablamos de B y C, de que la probabilidad de que ocurra es del 76%, sabemos que hay 76 resultados favorables de un total de 100.
Resultados, lo que significa que debe haber 100 menos 76 o 24 resultados desfavorables. Y ahora para hablar sobre las probabilidades, ¿cuáles son las probabilidades a favor del evento A? Esta es la relación entre el número favorable de resultados y los resultados desfavorables, que sería de 76 a 24, lo que nuevamente podemos simplificar esto en la calculadora como una fracción. 76 dividido por 24 entrar. Más enter nos da la proporción simplificada de 19 a 6, que nuevamente se puede escribir de tres maneras. Para la parte 100, ¿cuáles son las probabilidades contra el evento? Esta sería la relación entre los resultados desfavorables y los resultados favorables que nos da la proporción de 24 a 76 que se simplifica a 6 a 19 y para nuestro último ejemplo si las probabilidades para un determinado evento son de 4 a 11, ¿cuál es la probabilidad de que ocurra el evento? Recuerde que 4 a 11 es la proporción del número favorable de resultados a el número desfavorable de resultados, por lo que tenemos 4 resultados favorables a 11. Resultados desfavorables, lo que significa que debe haber 4 más 11 o 15 resultados totales. Y, por lo tanto, la probabilidad de llamarlo evento es igual al número de resultados favorables divididos por el número total de resultados, que nos da 4 o 15. Espero que les haya resultado útil.